como habíamos comentado anteriormente, nuestras clases de los días lunes serán de manera virtual y la clase de los días miércoles de manera presencial. Entonces, pues, siguiéndolo por ese tema, entonces iniciemos hoy nuestro tema de, digamos, digamos, los días lunes será un poco más teórico y si nos da tiempo, dependiendo la longitud del tema, pues hacemos una práctica de ese ejercicio, un ejercicio muy pequeño de ese tema, y lo presentaríamos pues la siguiente semana. Entonces, nuestro tema de hoy, mecanismos simples y compuestos. Este será nuestro tema del día de hoy. Vamos a ocultar esto por aquí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues nuestra introducción ya la hicimos. Si tienen algunas preguntas, pues podemos ir conversar. Hablaremos de los conceptos básicos de los mecanismos simples, los conceptos básicos de los mecanismos compuestos. Haremos una pequeña actividad de bocetaje en este momento. Y esa actividad, el resultado de esa actividad la veremos pues la próxima semana. Por ahora, pues hablemos un poquito entonces del concepto de mecanismos. ¿Qué saben ustedes de los mecanismos? ¿Qué es un mecanismo? ¿Quién me dice? A ver, no se queden callados. Alguien tiene que saber algo de eso. Es el conjunto de piezas o elementos que ajustados entre sí y empleando energía mecánica hacen que un trabajo se cumpla una función. Un trabajo exacto, básicamente es un elemento que nos ayuda a facilitar el trabajo, digámoslo así. Entonces veámoslo aquí, es un dispositivo que transforma un movimiento y una fuerza aplicada. Eso es un trabajo, movimiento y fuerza aplicada. Ya hablaremos un poquito de eso. Conocida como las magnitudes motrices, porque son las que manejan el movimiento, o las magnitudes de entrada. Y eso, o ese mecanismo, transforma esas magnitudes iniciales en unas magnitudes finales con diferentes resultados. Básicamente, eso es un mecanismo. Entonces, ¿qué es un trabajo? Una fuerza para mover un objeto. Cada vez que hay una fuerza para un objeto, hay un trabajo. Y como les decía, los mecanismos son herramientas que nos ayudan a hacer más fácil ese trabajo. Entonces vemos aquí la imagen de un señor que está transportando una mercancía. ¿Dónde está el mecanismo en esta imagen que estamos viendo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el mecanismo? Digamos que hay varios, pero en este caso mencionemos, saliéndonos del tema, por ejemplo, del vehículo, sino simplemente en lo que está haciendo el personaje. ¿Dónde está el mecanismo de? A ver, láncense, aquí no hay respuesta mala, lo escucho. ¿Dónde está el mecanismo? ¿O cuáles son los mecanismos que podemos distinguir en esta imagen? A ver, bueno, entonces vamos a ponerla más fácil. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué vemos aquí? Pueden escribir también por el chat, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué son estas? El usuario o personaje estaba empujando un paquete hacia otro punto. O sea, Ok, está moviendo un paquete de un punto hacia otro. perfecto. Está moviendo un paquete de un punto a otro. ¿Ahí hay un movimiento? Claro que sí. ¿Cuál podría ser entonces el mecanismo que está facilitando ese trabajo? En este caso, habrían dos.
como primero estaría la plataforma que está en la plataforma que también ayuda a que el movimiento, facilitar el movimiento, y diría que también la rueda. Perfecto, ahí hay dos elementos. El primero, la rueda es un mecanismo que simplemente ayuda disminuyendo un rozamiento. Imagínense que este personaje fuera arrastrando la caja, pues tendría que hacer mucha más fuerza. Y segundo, lo que llama Carlos la plataforma, en este caso un plano inclinado que va de un punto más bajo a un punto más alto. Y básicamente eso lo que está haciendo es facilitar el trabajo porque no lo toca subir a pulso la altura que haya entre el piso y, digamos, la bodega del camión, la bodega del carrito, sino que simplemente este plano inclinado está facilitando ese trabajo. Y lo vemos más al detalle en esta imagen. Simplemente imagínense que si este mismo personaje, digamos que ya este es lo convertimos a este icónico, aquí hay una altura, ¿sí? Esta altura es menor, o sea, este espacio de aquí al piso, ahí al piso, es menor, pero la fuerza que este personaje necesitaría para subir esas cajas de aquí a aquí sería mucho mayor que si lo sube de este modo. De este modo lo que está haciendo es aumentando la distancia, pero disminuyendo la fuerza necesaria para subirlo. Entonces ahí entra el concepto de mecanismo simple. Y es algo tan básico como no nos imaginemos mecanismos con aquellos elementos tan complejos y mecanismos tecnológicos y un montón de engranajes, el mecanismo interno del reloj, sino algo tan básico como una plataforma se convierte en un mecanismo. Algo tan básico como una rueda se convierte en un mecanismo. Entonces, básicamente, un mecanismo simple es un artefacto, en este caso mecánico, porque tiene mecanismo en su interior, que transforma un movimiento en otro diferente, en este caso valiéndose de una fuerza que entra y una fuerza que sale. Ya entenderemos un poco más ese concepto. Básicamente es una fuerza que entra y una fuerza diferente cuando sale este lugar. Entonces, dentro de esas magnitudes de entrada, tenemos la dirección o la longitud de desplazamiento, que deberían ser distintos a la acción aplicada. Entonces, hay que entender un poco que en un mecanismo simple, bueno, aquí me equivoqué, no se cumple, en un mecanismo se cumple la ley de la conservación de la energía. Aquí omitan este no porque me equivoqué al transcribir, me equivoqué en un mecanismo se cumple la ley de la conservación de la energía. ¿Saben ustedes cuál es la ley de la conservación de la energía? Supongo que sí, ¿no? A ver, ¿alguien sabe qué es? Bueno, la ley de la conservación, por acá dice José que no. Pues es muy fácil, la ley de la conservación de energía es simplemente un planteamiento que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y eso lo podemos ver, obviamente esto es en un sistema perfecto. ¿Qué es un sistema perfecto? Aquel sistema que no tiene en cuenta ningún tipo de variables. Variables como, por ejemplo, la gravedad o el rozamiento. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al péndulo de Newton, que es este elemento que vemos acá, si nosotros tiramos la primera bolita, ellos van a golpear y ese movimiento va a salir reflejado acá. Si no existiera pérdida de energía por el impacto, por el rozamiento que existe entre las bolitas, pues el péndulo nunca pararía. Entonces ese péndulo en el vacío funcionaría perfectamente. Bueno, ni siquiera, porque ahí también habría rozamiento. Pero si logramos evitar esa pérdida de energía por el golpe, por el calor, por ejemplo, por la fricción, pues el péndulo nunca pararía. ¿Por qué? Porque hay o ahí se cumple la ley de la conservación de la energía. Es decir, la misma energía que entra es
la misma que sale. De diferente forma, pero es la misma magnitud en este caso. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza aplicada será igual al trabajo resultante. Y ya veremos alguna serie de fórmulas que nos van a ayudar a entender un poco más el concepto. Primero entendamos cómo un mecanismo nos facilita el trabajo. Y tenemos varias opciones. La primera, cambiando la dirección de una fuerza. Y en este caso tenemos, por ejemplo, una polea. En una polea yo jalo hacia acá, hacia esta flecha verde, digamos en diagonal, y la fuerza resultante o el movimiento resultante va en este sentido, de arriba hacia abajo. La resistencia, que sería la verde, la roja, perdón, es el peso, en este caso, de la caja o el elemento que yo quiera cargar. Entonces ahí se está cambiando la dirección de una fuerza, es decir, ahí estoy jalando en diagonal y se está subiendo o bajando un peso, una caja, un elemento que necesite cargar. ¿Qué otra forma de facilitar el mecanismo hay o qué otra forma o de qué otra forma facilita el trabajo el mecanismo? Simplemente cambiando la distancia de una fuerza. En este caso, si nos vamos al plano inclinado, a la plataforma que comentábamos anteriormente, es mucho más, o necesitaría mucho más fuerza subir esta pelotica de aquí hacia acá. La distancia es menor, pero necesitaríamos mucha más fuerza. Mientras que si yo lo hago a través de la plataforma, la distancia es mayor, pero la fuerza es menor. Entonces, aquí lo vemos claramente cómo funciona. Hay una mayor distancia de este punto a este punto que de este punto a este punto. Pero la fuerza que yo necesito para subir la bolita por aquí es mucho mayor que si yo la subiera por acá. Y por último, cambiando la cantidad de la fuerza necesaria. En este caso, la palanca. Simplemente con yo ejercer poca fuerza en este extremo de la palanca, voy a poder levantar por muy poco espacio el peso, la caja, la resistencia que tenga del lado contrario de la palanca. Ya hablaremos de cada uno de esos mecanismos. Entonces, para entender esos conceptos, entendamos como W el trabajo, como F la fuerza y D la distancia. Entonces tenemos aquí una magnitud de entrada, es decir, la fuerza inicial que yo le aplico al sistema. Luego eso pasa por un mecanismo y resulta en un W2. Entonces la fuerza inicial o la magnitud inicial, la magnitud motriz, puede ser empujar, tirar o una fuente de energía eléctrica, energía eólica, cualquier tipo de fuente de energía. Eso sería el trabajo inicial. Trabajo inicial lleva una fuerza inicial y una distancia inicial. Cuando pasa por un mecanismo, ya sale con un trabajo final, llamémoslo así, W2 le llamo yo. Y eso puede ser una fuerza o debe ser una fuerza 2, una fuerza final y una distancia final, que en este caso, cuando el desplazamiento o la distancia, la D, es mayor, la fuerza será menor. Queda un poquito confuso. ¿Cómo así? Cuando pasa por un mecanismo, suma o facilita el trabajo, pero hay que sacrificar algo. Es decir, o tengo que hacer más fuerza y recorrer menos distancia, o tengo que hacer menos fuerza y recorrer una mayor distancia para que surta efecto este mecanismo. Creo que con eso nos queda un poco más claro el concepto. Y aquí está un poco más explicado. Hay una mayor desplazamiento, una mayor distancia, hay una fuerza menor.
o viceversa, una mayor fuerza y un desplazamiento menor. Y eso lo podemos comprobar pues simplemente con cualquiera de estos ejercicios. Si yo me pusiera, por ejemplo, a subir a pulso esta caja contra esta resistencia, contra la flecha roja, que sería el peso en este caso, a pulso, pues tengo que hacer una fuerza excesiva y una distancia menor, porque sería menor la distancia de subirlo de este punto a este punto. Pero si yo la estoy jalando a través de una polea, que ya es el mecanismo, ¿qué pasaría? Que estoy jalando, tengo que jalar por mucha distancia para que aquí la distancia que yo jale pues sea menor. Sin embargo, estoy haciendo mucha menos fuerza. En este caso funcionaría de la primera manera en este caso, de la primera forma que tenemos acá, más desplazamiento y menor fuerza. Es decir, tengo que jalar bastante fuerza, bastante cuerda, pero con poquita fuerza, y con eso voy a poder subir la caja o el contrapeso que tenga. Entonces estuve diciendo, el mecanismo o los mecanismos facilitan el trabajo, pero no disminuyen el trabajo realizado. Es decir, modifican una fuerza, pero no le suman nada. Hay que sacrificar algo para ganar otra cosa. Es decir, sacrificamos un desplazamiento para ganar fuerza o sacrificamos una fuerza para ganar desplazamiento. Pero esa combinación de fórmulas lo que hace es que el trabajo realizado sea mucho más fácil. Entonces existen 6 tipos de mecanismos básicos, y esos son una polea, un plano inclinado. Profe, hola, buenos Sí, días. Lina, adelante. No podría explicar el ejercicio pasado, pero con la primera diapositiva donde, bueno, la primera no, la segunda o la primera donde están cargando unas cajas, o sea, cómo funciona lo del desplazamiento más fuerza. Con esta. Aplica, exactamente, ahí. Perfecto, esta es la misma esta, sino que esta está esquemática. Entonces, para que nos quede más claro, vamos a tratar, les voy a compartir un archivo de Illustrator para ir pues haciendo, lástima, obviamente como no tenemos tablero, nos toca hacerlo de manera digital. Entonces vamos a abrir por aquí y ya les comparto un momento. Listo, aquí tengo el esquema armado, ya se los comparto. Esperemos que se comparta. Ahí está. Este es el mismo esquema pues, que yo les había hecho. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos, vamos a quitar, vamos a desagrupar y quitar esta linecita de aquí. Lástima que aquí está. Ah, bueno, ahí podría ser. Supongamos que este mismo personaje va a subir esta caja a este camión. Vamos a hacer de pronto que se note más, subiéndolo un poco más. No nos queda ahí lo que quiero, pero bueno, creo que así funcionaría. Básicamente, él tiene 2 opciones. O la subo sin el mecanismo, que en este caso sería el plano inclinado, es decir, la subo
desde la altura del piso hasta aquí. ¿Cómo lo subiría en este caso? Pues si no tengo una palanca, si no tengo un plano inclinado, perdón, me tocaría subirlo a pulso, es decir, empujando o jalándolo desde arriba, montándome en la plataforma y jalando, o desde abajo empujarlo hacia arriba. Entonces me tocaría subirlo esta distancia. La distancia es más corta, claro que sí, porque es solamente este pedacito. Pero la fuerza que tiene que aplicar este señor para subirlo, así sea este pedacito, de esa manera, es decir, jalándolo desde la plataforma del camión, o sea, si yo lo monto aquí y lo empiezo a jalar de aquí para acá, pues la fuerza que él tiene que realizarlo es mucho mayor. ¿Cuál sería la otra opción? La que estamos aplicando aquí, usando un plano inclinado. En este caso, él no está haciendo mucha fuerza, pero simplemente vamos a compararla, tiene que recorrer una mayor distancia, es decir, la distancia que va de aquí a aquí. Si yo, vamos a tratar de hacerlo a pulso para ver si me da, si yo de aquí a aquí comparo estas dos flechas, obviamente, ahí pues fue a pulso, pero no es exacta, pero nos sirve para comparar que la distancia que él tiene que recorrer a través de un plano inclinado es mucho mayor, la línea roja en este caso, que la línea verde. Pero si nos vamos a la fuerza, lástima que no tenemos una forma de que se vea la fuerza, pero si nos vamos a la fuerza y de pronto busquemos en internet, algo por aquí que ya como cargando. Aquí tenemos este personaje. Si tenemos este personaje aquí, nos daríamos cuenta que él tendría que subir estas cajas por esta distancia aquí así. Y cuando hacemos eso, lo que él está haciendo, o lo que en esta, sería la fuerza mucho mayor en este caso que en este caso. Entonces, en el primer caso tengo que usar mucha fuerza y una distancia corta para cumplir con el objetivo. Y en el segundo caso tengo que usar poca fuerza, que es mucho más fácil, que en una distancia mayor. Si nos imaginamos de pronto una situación un poco más grande, pues se dará más la diferencia. Y es, por ejemplo, subir, digamos, una caja o una mudanza desde un primer a un segundo piso. Si nosotros aplicamos una polea, y vamos a tratar de hacerlo aquí muy esquemáticamente, supongamos que este es nuestro segundo piso, es decir, lo tendría que subir hasta acá, y aquí tendríamos la línea del piso, y esta es la caja que quiero subir. Entonces, en este caso, podría yo, a pulso, sin ninguna polea, tirar, o este es otro ejemplo, si tiramos una cuerda sin ningún tipo de polea. Ya. Digamos que aquí está la persona que va a subirlo. Entonces él con una cuerda lo empieza a subir por aquí. Sin polea y sin nada, solamente jalando a pulso. Listo, él ahí lo subió. Entonces analicemos ahora las distancias. Subió esta distancia aproximadamente. Y vamos a hacerla en rojo la línea. Y un poco más que se vea. Listo, él la subió así. Obviamente aquí tuvo que ejercer toda la fuerza que pesara esta caja. Si esta caja pesaba 5 kilos, pues él tuvo que ejercer la fuerza necesaria para subir 5 kilos. Si por el contrario él usa una polea, vamos a dejar esta línea por aquí que es la que nos va a servir para analizar,
Si por el contrario, esta persona que sube usa una polea, en este caso, pues la caja también está aquí, la polea debería estar un poquito más alta. En este caso, él tendría que hacer aquí y de aquí hacia acá. Ok, ahí está nuestro sistema ahora con una polea. Listo. En este caso, ¿qué pasaría? Que él tendría que jalar con menos fuerza, para jalar los mismos 5 kilos, pues mucha menos fuerza, porque él simplemente va a empezar a jalar esta cuerda de aquí. Entonces, a medida que él va jalando esta cuerda de aquí, él debería jalar más o menos esta cuerda, esta cantidad de cuerda, para que se subiera esto hasta aquí. Ya, obviamente, esto como será una cuerda, pues no va a llegar hasta el primer piso nuevamente, sino que él la va a ir enrollando en este segundo piso. Pero dense cuenta ahora que si hacemos una línea verde, digamos, desde donde está la polea a lo que aproximadamente él debió jalar, ahí nos vamos a dar cuenta que esta línea verde, vamos a hacerla también más gruesa, para que se vea un poco más, esta línea verde es entonces mucho más, ahí no me quedó bien la curva, sería más o menos así, hasta ahí, sería mucho más larga que la roja. La roja fue la que subió a pulso. Entonces ahí recorrió mucha más distancia. Necesitó mucha más distancia para cumplir con el mismo objetivo, pero necesitó menos fuerza para hacerlo. En este caso recorrió mucho menos distancia, muy poquita, con mucha más fuerza, y viceversa. Recorrió mucha distancia con mucha menos fuerza. Entonces siempre se cambia la fuerza por la distancia. En un caso tengo que recorrer mucha distancia y aplicar poca fuerza. En otro caso puedo aplicar poca fuerza y recorrer mucha, ¿sí? Poca fuerza, mucha distancia, o mucha fuerza, o mucha distancia y poca fuerza. Así sería el concepto. Entonces creo que con ese tema nos quedó un poco más claro el concepto de cómo funciona o cómo nos ayuda el mecanismo a trabajar de la mejor manera. Creo que me salí con la otra, se me salió la otra cuenta, ya me conecto nuevamente. Que yo uso dos cuentas pues para poder comprobar que ustedes estén viendo todo de buena manera. Entonces, listo. Seguimos con la presentación. Entonces, creo que ya con eso nos queda un poco más claro el concepto de cómo ayudan los mecanismos a facilitar el trabajo. Entonces, les decía que hay 6 tipos de mecanismos básicos. La polea, ya vimos un poco de la polea. Algunos consideran el tornillo más bien como un plano inclinado, pero hablemos del tornillo también. Entonces, básicamente son 6 mecanismos simples, digamos, estandarizados. Una polea, un plano inclinado, una palanca, una rueda, un tornillo y una cuña. Entonces comencemos con la palanca. Básicamente la palanca es una barra resistente que está puesta sobre, digamos, un eje de giro o un eje, sí, podríamos decir un eje de rotación llamado fulcro. ¿Para qué nos sirve la palanca? Para levantar objetos con la menor cantidad de fuerza posible. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente pueden presionar suavemente sobre una palanca larga
para levantar algo pesado, pero solamente por una distancia corta, es decir, le hago poquita fuerza y puedo subir algo que requeriría mucha fuerza para levantarlo, pero solamente por un espacio pequeño. Y viceversa, para mover algo por una distancia larga se debe aplicar una fuerza de entrada, una fuerza inicial poderosa en una palanca corta. Si yo, por ejemplo, quisiera subir mucho más este elemento, en este caso debería ser cuadrado, porque si lo subo así, pues se me va a rodar. Entonces puedo hacer una palanca un poco más corta, le aplico una fuerza grande y él va a subir pues una distancia mayor. En este caso el fulcro también debería ser un poco más alto pues para que funcione de mejor manera. Pues ahí se ve como que realmente no tendría mucha funcionalidad, pero cuando vamos a entender los conceptos de los tipos de palanca ya lo veremos. Básicamente existen 3 tipos de palanca, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Lo único que varía es la ubicación de los elementos. La palanca de primer grado, el fulcro está en la mitad. Es decir, yo aplico una fuerza en este punto, una fuerza de entrada, y acá tengo una fuerza resultante y el fulcro está en la mitad. La palanca de segundo grado, básicamente, lo que está en la mitad es la fuerza resultante. Hasta el momento, pues no nos queda del todo claro ese concepto, pero cuando veamos los ejemplos los entenderemos de mejor manera. Y en el tercer caso, o en la palanca de tercer grado, básicamente la fuerza de entrada está en la mitad. El fulcro en un extremo y en el otro extremo la fuerza resultante. Veamos los ejemplos para entenderlo de mejor manera. Palanca de primer grado, una tijera. ¿Por qué? Porque una tijera, en este caso, pues yo aplicaría una fuerza, digamos, en una sola ala, si veo esto como una sola ala de la tijera, aplicaría una fuerza hacia aquí, se movería hacia acá, digamos, el ala. La otra sería la inversa, aplicaría la fuerza en el sentido contrario, es decir, porque él está girando por aquí, veámoslo aquí. Yo aplicaría una fuerza de aquí hacia acá y se me va a mover este ala de la tijera hacia acá, y esta fuerza la aplicaría de aquí hacia acá y se mueve el ala de la tijera en sentido contrario, y eso va a romper un papel, a cortar un papel. El papel sería la resistencia. El papel es muy delgado, no habría mucha resistencia, pero pensemos, por ejemplo, si estamos cortando cartón. Ahí el cartón nos ofrece una gran resistencia, entonces nos toca usar un poco más de fuerza. Cuando vamos a la palanca de segundo grado, pues una carretilla. Una carretilla es una palanca de segundo grado. ¿Por qué? Porque la carga está en la mitad y yo subo, la rueda funcionaría como el fulcro, entonces la carga está en la mitad y yo subiría, y al momento de yo subir ese elemento, pues también subo la carga, como una carretilla. Si yo jalo la carretilla desde este punto hacia arriba, pues voy a levantar la carga que está en la mitad y me va a funcionar como fulcro, como eje, la rueda del elemento. Y una palanca de tercer grado es básicamente donde yo aprieto algo, una especie de pinza. Y aquí está. El elemento que estoy sosteniendo es la resistencia. En este caso, la unión de las dos alas de esta pinza funcionarían como el fulcro, lo que está por aquí. Y cuando yo apriete las manos, pues esa sería la fuerza de entrada. Entonces, básicamente ahí están los 3 tipos de palanca. El siguiente elemento dentro de los mecanismos simples son las ruedas. La rueda es una definición muy concreta y básicamente es un elemento circular que gira sobre un eje. Un elemento circular, este de aquí, que gira sobre un eje. El eje también funciona para mantener en su lugar ese elemento circular. ¿Cómo funciona una rueda? Pues una rueda básicamente lo que hace es disminuir el rozamiento, es decir, disminuir la fuerza necesaria. Imagínense cuando nos toque arrastrar, si vamos a cargar, por ejemplo, un bulto de cemento,
Imagínense que ese bulto de cemento lo tuviéramos que arrastrar. Pues, ¿qué pasa? Que al arrastrarlo hay una fuerza de rozamiento entre el piso y la bolsa de cemento, y eso va a hacer que se pierda energía, que tengamos que hacer mucha más fuerza para eso. Si nosotros ese elemento lo ponemos, o ese bulto de cemento lo ponemos sobre una carretilla con una rueda, pues mucho más fácil. Ahí habría dos elementos, la carretilla, en este caso funcionaría como una palanca, y la rueda, pues como una rueda, obviamente. Entonces con esa rueda disminuiríamos el rozamiento y lograríamos una mejor movilidad de ese elemento. Entonces, dentro de la rueda hay dos elementos importantes. Puedo tener una fuerza poderosa inicial, empujar una rueda fuerte por un trayecto corto y voy a tener un movimiento de gran distancia. Pero puedo hacer una fuerza débil por una distancia larga y obtendré un movimiento poderoso. Entonces surge el concepto de la rueda pequeña y la rueda grande, usado mucho, sobre todo en estos elementos de arquitectura. Una rueda pequeña tiene más fuerza de salida, pero recorre menor distancia. Es decir, una rueda da menos poder, menos tracción al vehículo, pero lo hace que recorra una mayor distancia. Y una rueda grande, lo contrario, una menor fuerza de salida, es decir, tiene menor fuerza de tracción, pero recorre mayor distancia. Entonces, para esto trataron de combinar los dos conceptos, una rueda grande con una rueda pequeña, para que se pudieran combinar el concepto de gran distancia y gran fuerza. Nuestro tercer elemento como mecanismo simple, una polea. Básicamente una polea es un elemento circular con una guaya, cuerda, alambre, que lo atraviese, digamos, por el mismo extremo, es decir, que entre por un lado y salga por el otro, pero en la misma dirección, y sirve para cambiar elementos en posición vertical de un sitio a otro. Cambiar la posición de manera vertical de un punto a otro de cualquier elemento, es decir, para subir o bajar cargas. Entonces, para una polea, la fuerza de entrada es menor, pero la distancia de entrada es mayor. Con eso, hay una mayor fuerza de salida en menor distancia. Quizás sí no entendamos mucho, pero básicamente, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer poquita fuerza para jalar esta cuerda, pero lo tengo que jalar bastante para poder levantar de buena manera y por gran distancia la contracarga o el peso. Existen varios tipos de polea que son, por ejemplo, la polea móvil. Creo que aquí tenemos el concepto de polea móvil y polea fija. Entonces, para levantar los elementos más pesados necesitamos recorrer una mayor distancia, es decir, hay que agregarle mucha más cuerda. En este caso podemos armar un sistema de varias poleas y al poner más poleas, pues voy a poder levantar con menos fuerza un mayor peso, pero obviamente tengo que tener una mayor cantidad de cuerda, es decir, tengo que recorrer mayor distancia. Existen poleas fijas, es aquella que yo puedo anclar en cualquier punto y simplemente subir el elemento de manera horizontal y vertical, y en este caso hay una polea móvil. Una polea móvil es básicamente esa que yo coloco en un sitio, le fijo una parte de la cuerda y tengo una polea con gancho, en este caso. Y a medida que yo vaya jalando la siguiente cuerda, pues se va moviendo no solo en posición horizontal, sino también un poco vertical. Entonces ya, dependiendo el peso, necesitaríamos un tipo de polea fija o polea móvil. Lo que hablábamos anteriormente, el plano inclinado, quizá con este dibujo se entienda un poco más el concepto del plano inclinado. Básicamente es una superficie plana con un extremo más alto que otro. Entonces, entre más distancia haya en esa superficie, la inclinación será menor. ¿Qué quiere decir que la inclinación es menor? Que la fuerza necesaria va a ser menor, pero la distancia va a ser mayor. Aquí nos podemos dar un poco más
cuenta de cómo funciona eso. Aquí la misma caja, si lo vemos con la flechita morada, necesita más fuerza para subir porque la distancia es mucho menor. Necesitamos más fuerza para subirlo a una distancia que hay que recorrer mucho menor. Y viceversa. Podemos hacer ese plano inclinado mucho más largo, entonces la inclinación va a ser menor y necesitamos menos distancia para subir, o más distancia pero menos fuerza para subir esa pendiente. Y es básicamente lo que pasa con los carros manuales, los carros mecánicos. Cuando vamos a subir una pendiente con mayor inclinación, necesitamos presionar bastante el acelerador para que el carro coja bastante fuerza y pueda subir. Si la pendiente no es tan inclinada, pues no necesita tanta fuerza el carro, pero obviamente tocará recorrer una cantidad de metros superior a si el plano inclinado fuera más inclinado, valga la redundancia. Tenemos un tornillo, básicamente un tornillo, muchos dicen que es un plano inclinado enrollado sobre un objeto cilíndrico, digámoslo así. ¿Cuál es la función de un tornillo? Pues tiene dos funciones básicas. La primera es unir dos objetos. Si nosotros ponemos dos pedazos de madera y le ponemos un tornillo, en este caso un tornillo con punta, pues obviamente vamos a tener pegados los dos pedazos de madera. Y sirve para levantar o bajar objetos. ¿Cómo así? Básicamente las sillas esas donde yo voy girando y se van subiendo los elementos. Es decir, yo voy subiendo a través de esta zona estriada, pues lo que vemos acá. Un ejemplo claro podrían ser las tuercas y tornillos. Si yo empiezo a girar el tornillo y mantengo la polea o la tuerca fija, pues básicamente el tornillo se va a mover hacia abajo o hacia arriba. Y viceversa, si yo tengo el tornillo fijo y empiezo a girar la tuerca, básicamente la tuerca si la giro hacia un lado va a subir y si la giro hacia el otro va a bajar. Entonces el tornillo generalmente necesita una fuerza de entrada débil y una distancia larga, es decir, hay que recorrer bastante para que el tornillo dé la vuelta, pero siempre el movimiento circular es en una distancia corta. Tenemos otro elemento dentro de los mecanismos simples, que son las cuñas. La cuña es simplemente una pieza que sirve para separar otras dos planos inclinados que se unen en un punto y se usan para separar objetos. En este caso, el más claro ejemplo de una cuña es un hacha. Simplemente el leñador hace una fuerza, ingresa hacia acá y esa fuerza se distribuye hacia izquierda o hacia derecha. Y eso hace pues, que se abra el tronco y se separen los dos elementos. Creo que ahí no hay mucho por conversar acerca de ese tema de la cuña. Entonces, cuando nosotros unimos dos o más mecanismos simples, simplemente obtenemos un mecanismo compuesto. Ya. Simplemente aquí lo que se usa es conectar el resultado final de un mecanismo con otro mecanismo simple para obtener, pues, una máquina o un mecanismo compuesto. Un efecto deseado. Y si lo vemos, por ejemplo, los taladros o cualquier tipo de electrodoméstico. Esto es un poco más complejo, obviamente, pero tenemos, digamos, al interior tenemos elementos como ruedas que nos sirven para transportar el movimiento de un sitio a otro, engranajes y todo este tipo de elementos. Básicamente hay un ingreso de una energía, en este caso energía eléctrica. Nosotros no realizamos ningún esfuerzo, sino simplemente el esfuerzo lo hace la energía eléctrica. Y la energía eléctrica va viajando hasta convertir esa energía eléctrica en algún punto se convierte en un tipo de movimiento.
Y ese tipo de movimiento va pasando por diferentes sistemas hasta llegar a la broca. En la broca se transforma en un movimiento circular o la broca refleja un movimiento circular y en algunos casos un movimiento lineal y lineal y horizontal cuando son taladros percutores. Es decir, entra y sale a medida que va girando. Obviamente todo esto son una serie de mecanismos en su interior que cada uno se dedica a cumplir una función y esa función que cumple pues refleja en un resultado. Entonces los mecanismos compuestos funcionan por pasos. En cada uno de ellos diferentes tipos de operadores. Un operador básicamente es un transformador de energía. Trabajan para que se pueda dar la función para que el mecanismo fue elaborado. Y en este caso vemos el esquema básico de una máquina de vapor. Básicamente existe un vapor que ese vapor aumenta la presión en un pistón. Al aumentar la presión en ese pistón, el pistón sube y baja, sube y baja, y ahí comenzó el movimiento. Una vez que este movimiento sube, o este pistón sube, se lleva hacia acá, digamos, este otro elemento. Ahí se convierte en un mecanismo de biela-manivela. Ya veremos un poquito qué son esos mecanismos de biela-manivela. Y esa biela-manivela lo que hace es poder girar una rueda. Entonces vemos que a través de un movimiento lineal de un pistón se transforma o se dirige el movimiento circular y luego, o más bien, se dirige a un movimiento que aún sigue lineal, pero en este caso es perpendicular o diagonal al movimiento original. Luego surge otro movimiento nuevamente lineal y también diagonal al siguiente movimiento, es decir, al que ocurre acá. Y por último, este movimiento sí se transforma en un movimiento circular. Y es lo que hace que anden las máquinas a vapor, los trenes a vapor. Entonces por acá teníamos un concepto que decía un operador. Entonces un operador es un objeto capaz de producir, transformar o controlar un movimiento o convertir una fuerza en un movimiento realizado en el menor esfuerzo. Es decir, los sistemas dentro del mecanismo. Existe un operador mecánico, que aquellos que transforman la fuerza en movimiento, como por ejemplo ruedas, ejes y engranajes, y un operador energético, como las baterías, aquellos capaces de almacenar la fuerza y transformarla en otro tipo. Por ejemplo, los muelles de los carros también son un resorte que al estar comprimido tiene almacenado gran cantidad de energía y al momento de liberarse, pues ocasiona o genera un movimiento dentro del vehículo. Y ya ahí se van dando diferentes tipos de situaciones. Dentro de los mecanismos compuestos tenemos mecanismos de transmisión de movimiento circular y mecanismo de transformación de movimiento. Transmisión de movimiento circular, la rueda. ¿Por qué? Porque yo simplemente, al yo pedalear, estoy haciendo girar esta pieza de la rueda y al esta pieza girar, pone a mover una cadena. Y esa cadena transmite el movimiento que yo hice del pie. Bueno, en este caso sería el pie, realiza un movimiento circular, un pedal igual mantiene ese movimiento circular, pero lo transmite hacia esta engrane, también circular. Ese engrane hace que se mueva la cadena hace que se mueva otro engrane y el otro engrane hace que se mueva la rueda. Entonces simplemente en este caso hay una transmisión del movimiento circular. Entonces, por ejemplo, hay trenes de polea que lo que hacen es, un ejemplo claro en la bicicleta, lo que hacen es con un solo movimiento, pues sigue el movimiento circular hasta que se cumple la función necesaria. Y tenemos los mecanismos de compuestos que transforman el movimiento. En este caso, un piñón cremallera. Básicamente lo que hace un piñón cremallera es
un movimiento circular, cuando esto gira, este piñón gira, esta cremallera se mueve de manera lineal. ¿Por qué la cremallera no gira? Básicamente son los motores de las rejas eléctricas. Los motores de las rejas eléctricas lo que hacen es que tienen este sistema de piñón, este piñón se engrana con un sistema de cremallera que es instalado a la reja, y cuando gira, pues la reja se mueve de manera lineal. Entonces, básicamente, ese es el concepto. Veamos entonces, antes de concluir con nuestra parte teórica, veamos algunas ilustraciones, algunas animaciones de esos tipos de movimiento o esos tipos de mecanismos de transformación de movimiento circular y de transformación de movimiento. Ahí se está viendo el movimiento. Vamos a dejar de compartir. Y ahora sí se debe empezar a ver. Listo. Aquí estamos viendo cómo funcionan las cajas mecánicas de los vehículos. Pues en términos generales. Y básicamente lo que hace es, cuando nosotros metemos un cambio, y aquí entra la teoría de las ruedas grandes y las ruedas pequeñas, las ruedas grandes para velocidad, las ruedas pequeñas para potencia. Entonces, básicamente eso funciona también con los engranes. Entonces, cuando nosotros le prendemos la primera a un vehículo, se engranan algunas piezas y al mover el vehículo, pues esas piezas engranadas empiezan a generar un movimiento. Cuando se engranan piezas grandes, pues el movimiento es amplio para velocidad, y piezas pequeñas, movimiento corto con mucha fuerza. Pues, otros ejemplos, básicamente aquí hay un mecanismo de transmisión de movimiento circular. Simplemente esta pieza sigue girando. Al girar y engranarse con esta hendidura, pues simplemente sigue girando. Entonces aquí una conducida, en este caso conductora, genera un movimiento conducido en otro tipo de elementos. Un tornillo que puede funcionar de pronto para extracción de agua. Simplemente, pues si lo vemos con la bolita, sería un mecanismo de transformación de movimiento circular a movimiento lineal. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que estas hélices de este tornillo están girando, hay un movimiento circular en el eje, y al ser ese movimiento circular, pues simplemente está tomando una bolita en el inferior y lo está subiendo, es decir, lo está haciendo lineal. Movimiento circular a movimiento lineal. En este caso, tenemos una combinación de movimientos, y así es como funciona una máquina de coser. Básicamente, en este caso, tenemos una combinación de un movimiento lineal de la aguja con un movimiento circular. Aquí ninguno de los dos es dependiente del otro. ¿Por qué? Porque en el momento que se pare, por ejemplo, la rueda, pues sí, se enreda todo el hilo, pero esta podría fácilmente seguir girando. Y viceversa, si se para el movimiento circular, también se va a enredar la aguja, pero la aguja puede también seguir funcionando. Motor de combustión, básicamente hay un
una energía generada por la quema de un combustible. Así se encienden los vehículos. Simplemente hay una chispa que cuando nosotros le encendemos el carro, ya sea con la llave o con el botón, eso genera una chispa, se quema un combustible, ese combustible genera una presión por el vapor hace que empuje y va haciendo los gases por uno y por otro sitio, y en este punto hay un engrane que sería el punto, el engrane de la zona A, se engrana con la parte B y ahí genera un movimiento que es transportado por otros cientos de mecanismos dentro del vehículo, lo que genera al fin y al cabo el movimiento del mismo. Pues en este caso también vemos una combinación de movimientos o dos transformaciones de movimiento. Si lo vemos que está iniciando en la pieza roja, o también podría iniciar inicia en la pieza roja. En este caso, ¿qué pasa? Que la pieza roja, por su forma, está moviendo de manera lineal las bolitas. Y la bolita, con su movimiento lineal, está transformando ese movimiento en un movimiento circular de la pieza verde. Los pistones, básicamente también hay una combinación de movimiento lineal a un movimiento circular, no una combinación, sino una transformación de movimiento. Aquí pasa de un movimiento lineal en cada pistón a un movimiento circular dentro de este punto. Simplemente es los movimientos, digamos que estas piezas en este punto están sueltas, no deben estar fijas porque no generaría el movimiento. Se hace un movimiento lineal, pero asincrónico, es decir, cada movimiento lineal va por su sitio, digamos que es asincrónico porque no ocurre en la misma posición en el mismo momento, pero deben ser sincronizados pues para que el movimiento circular pueda concluir de esa manera. Igualmente, acá estamos viendo dos movimientos lineales independientes entre sí, pero hacen que el movimiento sea circular a la pieza que lo hace dependiente. Perdón. Es decir, si yo le quito la pieza marrón, simplemente las piezas amarillas van a seguir moviéndose de manera lineal. Al yo engancharlas de este modo, pues obviamente lo que está ocurriendo es que se está transformando ese movimiento lineal en ambos puntos a un movimiento circular. Nuevamente, otro movimiento de pistones. Aquí hay una transformación del movimiento. Cada pistón está moviéndose, digamos, de manera lineal. En este caso, sí, de manera sincronizada, este con este y a su vez esos dos con estos dos. Pero cuando estos dos están dentro, por así decirlo, estos dos están afuera. Y eso genera, dentro del tren de los ejes de las llantas, genera un movimiento de la llanta. Eso hace que la llanta se mueva o digamos que esta pieza gire, y al hacer que esta pieza gire, este eje gire, engranado o digamos conectado con la rueda, pues va a generar un movimiento de la rueda de manera circular. Hay, por ejemplo, unos mecanismos mucho más complejos como la lavadora. La lavadora básicamente es una transmisión de movimiento circular de diferentes puntos. Entonces, en este punto es estas dos piezas que generan un movimiento circular. Esos movimientos circulares son transmitidos al eje de la lavadora con un par de correas, o podrían ser también cadenas. Generalmente los electrodomésticos tienen correas. Las cadenas se usan a veces en los carros también. Entonces, una vez que esté listo para lavar, simplemente por el movimiento sincrónico, uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro, simplemente genera que en un momento la lavadora gira hacia un lado y en otro momento hacia otro lado. Esto es simplemente con el objetivo de restregar mejor la ropa y que quede más limpia. Listo, chicos. Entonces, pues hasta ahí, pues los conceptos básicos de lo que son los mecanismos. Entonces, básicamente nuestro proyecto de este semestre se va a basar en aplicar cualquier tipo de mecanismo. Entonces, ya debemos de
dejar de esa idea que cuando hablamos de mecanismos nos vamos siempre a la parte eléctrica, electrónica, tecnológica y un montón de cosas, sino que es algo muy básico como aplicar un concepto tan básico como una rueda, ya hace un producto mecánico, un flema de una palanca ya hace un producto mecánico. Entonces debemos dejar de lado un poco esos tabús, esos conceptos, de empezar a pensar que todo lo que diga mecanismo es siempre algo demasiado complejo. Un mecanismo es, como ya lo mostramos, de lo más básico, tanto como una palanca, una polea, una rueda, etc. Entonces, pues hasta ahí terminamos nuestra clase teórica del día de hoy. Vamos a suspender la grabación